Bueno, ¿qué tal, camaradas? Estamos hoy aquí con el camarada Cristian, autor del libro Utopía y Plomo. Este libro, bueno, nos cuenta la historia de la Liga Comunista 23 de septiembre y hoy vamos a estar haciéndole pues una pequeña entrevista para que nos cuente, bueno, tanto un poco de él, un poco de sus estudios y vamos a tratar pues de ahondar un poco en lo que fue este movimiento, uno de los movimientos más importantes del comunismo en México, ¿no? Pues, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o días, dependiendo la hora que nos escuchen. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Saludos a todas las camaradas y compas camaradas que nos escuchan del otro lado. Oye, bueno, muchas gracias pues, por tu tiempo. Me gustaría como empezar esta entrevista igual conociéndote un poco para que, bueno, yo ya te conozco un poco más personalmente. Igual si nos pudieras como compartir, bueno, cuál es como tus estudios, en qué parte del país estás y también cómo te empezó a interesar como estos estudios de la izquierda revolucionaria aquí en México. Claro, bueno, pues yo soy del estado de Guanajuato. Mi interés por comprender, conocer e investigar a la izquierda, a las izquierdas, en especial a la Liga Comunista 23 de septiembre, surgió en la licenciatura en Historia, por una materia que tomé. Se llamaba Historia de América Latina, siglos XIX y siglos XX. Yo soy licenciado en Historia, donde pues veíamos de manera general algunos grupos insurgentes, algunos grupos guerrilleros, algunas organizaciones político-militares, entre ellas la Liga Comunista 23 de septiembre. A mí lo que me pareció pues sorprendente, intrigante, es que pues sí, era una organización interesante, pero pues poco se había hablado, poco se había visto de ella, por lo menos en la educación básica, preparatoria. Y pues yo no conocía mucho de ella, la verdad. Me fui adentrando por un libro que se llama México Armado, y este libro pues me dio las bases para ir comprendiendo un poco más de, no solo de la liga, sino de varias organizaciones político-militares, guerrilleras que hubo en la década de los 60, 70 y 80 del siglo pasado en México. Ah, muy bien, muy interesante. Ahora, bueno, qué afortunado que eres acá. Estudio en historia. A mí, bueno, en lo personal me gusta mucho también, pues, estudiar la historia. Creo que es una parte como muy importante de nosotros, de nuestro quehacer, como acá, pues, marxistas, ¿no? Entonces, igual, para irnos adentrando un poco en el contexto histórico de la Liga Comunista, si nos pudieras contar qué estaba pasando, ya sea, bueno, primero a nivel México y a nivel internacional, antes de que se formara la Liga Comunista. Pues, ¿cuál era el contexto histórico antes de que empezara este movimiento? Pues yo creo que podríamos decir que era un contexto histórico bastante amplio, mm, puesto que podemos tomar o cortar la historia, larga duración, mediana duración o corta duración del contexto, pero pues yo creo que algunos de los hechos importantes para comprender a la liga es el México postrevolucionario, el llamado desarrollo estabilizador o milagro mexicano, cuando la economía, la economía, es decir, la economía de manera general, no la economía pues, de las clases populares, del proletariado, sino la economía lo que los economistas burgueses llaman macroeconomía, tuvo una importante pues, estabilidad y desarrollo económico. A lo largo de pues varias décadas, un desarrollo sostenido, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, hasta finales de los años 60. Entonces, a ese evento se le llamó Milagro Mexicano, desarrollo sostenido, alcanzó a otra vez lo que en sociología o en economía burguesa se le llama clases medias, alcanzó las clases medias,
pero sobre todo a beneficio a la burguesía nacional. Las clases populares, la clase proletaria, la clase campesina, pues no fueron del todo beneficiadas eh, de ello. De hecho, pues campesinado, los grupos indígenas eh, sufrían en aquellos años, estoy hablando de años 50, años 60, de discriminación, racismo, pero también de que se les había negado su fruto de la tierra, eh, la compensación de tierras ancestrales, que había sido como uno de las consignas de la Revolución Mexicana, por lo que habían luchado tanto campesinos como pues, grupos indígenas. Y eso sufrían mucho tanto en el sur de México como en el norte. En el norte del país había como mucha ese malestar. Bueno, esa es alguna de las características del contexto. Yo creo que otra pues, muy importante es se vive en el siglo largo de la Revolución de Octubre del 17 y cómo pues las ideas no solo terminan en el 17 con el camino hacia la Revolución Socialista en la Unión Soviética, sino que siguen avanzando, se maquilan, se transforman, llegan a distintos puntos del planeta, entre ellos pues a Latinoamérica, México, al continente americano, y son pues sostenidas por distintos grupos. En México pues yo creo que es muy representativo que era el Partido Comunista Mexicano, y que luego abundaré un poquito más de ese punto, pero pues es interesante cómo pues en aquellos ayeres la rebeldía precisamente se entendía, o la rebeldía un poquito enlazado a las ideas revolucionarias, se entendía como algo concerniente a la revolución comunista, a la revolución socialista, el, el pensamiento crítico de estar en contra del capitalismo, o decirlo de una manera más concreta, superar al capitalismo a través de ideas comunistas y de la acción comunista, de la praxis comunista. Eso era como, pues, algo vibrante en la juventud. Los años 60, por ejemplo, además de que México, la juventud de México atravesaba por el naciente American Way of Life, que pues venía atravesando el país ya desde los años 50, como lo muestra la, el libro de José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto, como pues el estilo de vida americano se va imponiendo poco a poco. Ya en los años 60 y los años 70, pues es algo que los jóvenes también van tomando, eh, o van respirando como algo muy cotidiano, el American Way of Life, y ese estilo que va apenas como emergiendo entre la juventud, pues desde luego que trastocó a la juventud mexicana de aquellos ayeres. Hubo estos festivales underground como el Avándaro, son parte de la contracultura, de la cultura rebelde contestataria, donde hubo pues diversos tipos de rebeldía, tanto musical como de libertad, o de aspiraciones de libertad. También pues no hay que olvidar el 68, no solo en México, sino a nivel mundial. Es algo, desde luego, importante, que se vivió tanto en universidades de Estados Unidos, en Francia, Italia, en Chile, Argentina, Uruguay. En Brasil hubo distintos ecos del movimiento del 68. Algunos autores, como Toussaint, han dicho que es la época cuando el mundo pudo volver a cambiar de base.
como pues haciendo referencia a una estrofa de la Internacional Comunista. Y la Revolución Cubana, desde luego, también es importante, que demostró que pues, era posible hacer un cambio revolucionario en, en América, incluso a costillas del imperio estadounidense. Y las dictaduras latinoamericanas, por el Plan Cóndor, también es parte del contexto, pues un sinnúmero de dictaduras que vieron emerger, por una parte, vieron emerger grupos guerrilleros, pero por otra parte ya existían, y después de las dictaduras y durante las dictaduras se fortalecieron para hacer frente de manera ofensiva a este plan Cóndor que provenía de la CIA. Yo creo que hubo, y yo creo que poco se habla, pero también hubo un sinnúmero de jóvenes en México que iban de un lado al otro. Hay que entender a la juventud de los años 60, años 70 en México como pues, sí, por una parte, como de la familia de aquella época, de esa familia patriarcal, esa familia tal vez muy, muy machista, pero también una juventud que está aspirando a libertades propias, libertades comunes. Y muchos de estos jóvenes que tal vez radicaban en otras ciudades, como por ejemplo en Ciudad Juárez o en Monterrey, se iban a estudiar al Politécnico, a la UNAM, por ser opciones más baratas, de más, inclusive de más prestigio, porque pues, recordemos que en aquella época tener una licenciatura pues ya era como algo importante socialmente, pero también de manera individual pues prácticamente asegurabas algún trabajo importante para ti y para el resto de tu vida. Entonces, pues estos jóvenes aprovechaban las universidades, que el propio Estado pues iba ampliando estos centros universitarios y se iban formando a la vez que en el caso de la izquierda comunista, de la izquierda socialista, aprovechaban pues estas lecturas que había. O sea, en el caso que conozco más a fondo, que son los militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, antes de formar parte de la Liga, pues leían un montón de literatura, no solo literatura revolucionaria, no solo literatura de la Unión Soviética, sino era bastante variada. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en Gorky, lo leían mucho, de la literatura del realismo socialista. Yo creo que era de las más socorridas. Algunos de ellos, no todos, iban a estos conciertos de música de protesta. Algunos más les gustaba el rock en inglés. Había de todo. Es como pues, la juventud actual. Escuchaba y leía de todo. Algunos se acercaban a embajadas esos de la Unión Soviética, de China, Yugoslavia, del bloque socialista, es decir, para que se les proporciona folletos o lecturas sobre el socialismo, sobre el marxismo en general. Eso también me he encontrado. Pero había pues varios círculos de estudio y de discusión en torno al marxismo en todo el país. Había varios y variados. Pues a lo largo de los años 60 y 70, esos círculos como que se fueron ampliando. Y mucho ayudó que algunos de esos círculos fueron pues atendidos por algunos comunistas en formación, como José Revueltas,
que tenía pues por ahí un círculo de estudio, de discusión en el Distrito Federal, en la que formaron parte pues, algunos ex militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué más podemos decir del contexto? Que bueno, que sí, el 68 fue algo trascendente, pero no hay que olvidar que había otros movimientos estudiantiles en el país, este, que también fueron importantes. Había un movimiento entre 60, había varios, pero de los que recuerdo ahorita, entre el 65 y el 67, varios movimientos por la autonomía universitaria, por ejemplo, pero también por democracia estudiantil dentro de las universidades, por mejorar condiciones de las universidades. En Morelia es uno de ellos, en Ciudad Juárez, en Guerrero, incluso en Durango. Hubo, hubo distintos movimientos. Y también estamos los años 60, años 50, 60, pues nuestros gobiernos nacionales, donde pues comienza a gobernar el Estado único, el Estado priista, con un poco más de fuerza. No es que antes no lo hiciera, sino que antes era como un poco más velada en algunas ocasiones. En otras no, como por ejemplo en movimiento ferrocarrilero que fue aplastado con dureza por los militares. Pero bueno, en los años 60 también hubo esos intentos, esas acciones represivas por parte del gobierno del Estado Nacional, y lo que ocasionó pues más radicalización de parte de los jóvenes que ya estaban de por sí radicalizados. Entonces, entre los años 60, ¿no?, años 70, para tener en cuenta, la liga surgió en marzo del 73, así que entre los años 60 y entre los años 70 tenemos pues una gran pues alza de movimientos estudiantiles en el país que están pues emergiendo, tratando de emerger, junto con los círculos que ya mencioné, círculos de estudio, junto con este aspecto cultural de la libertad, de la rebeldía, que pues no se debe dejar atrás, y pues la característica del Estado mexicano, que pues era un partido único. En teoría había elecciones, pero pues en la práctica no las había. Y no digo que pues si hubiera elecciones hubiera sido mejor. Tal vez sí, tal vez no lo sabemos, pero estas eran algunas de las características. La burguesía nacional, por otra parte, pues estaba concentrada tanto en lo que se llamó zonas industriales, que era pues Monterrey, el Estado de México y Guadalajara. Esas eran pues como los tres puntos donde se concentraba el poder de la burguesía nacional. Es por muchos conocidos, por muchas personas conocido, que pues en Monterrey, ahora sí que la burguesía controlaba gran parte, no solo de la parte industrial o la parte económica, sino también la social, la cultural. Fueron quienes construyeron pues estas universidades privadas que algunas personas piensan que son para la élite, como el TEC de Monterrey, pero en realidad eran más para la clase administrativa que administraba los negocios de la propia burguesía. Eh, yo creo que más o menos estas son algunas de las características. Ahorita no recuerdo cómo se llama bien, pero el papá de Ricardo Salinas Pliego pues se vuelve fuerte también en los años 60, crea un instituto no recuerdo si en Morelos o en Distrito Federal,
para fomentar y estudiar las ideas del pensamiento libertario, es decir, del pensamiento anarcocapitalista. Ya en los años 60 está como formando también su propia escuela de pensamiento. Entonces, pues yo creo que es eso. Los años 60 también surgen guerrillas, pues, que son trascendentes, que están en el imaginario colectivo, como Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas. Distintos objetivos y distintas posiciones ideológicas, ambos surgidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. Y ambos pues con la posición de atacar al Estado mexicano, tal vez Genaro un poco más nacionalista, Lucio un poco más de ser pueblo, hacer el pueblo, estar con el pueblo, más idea su propia idea tal vez de pueblo, de un poco más de regionalista tal vez lo podríamos llamar, aunque tanto el PDLP y ACNR tuvieron bases de simpatía en Distrito Federal, en Estado de México, incluso en Morelos hubo algunas simpatías por estas organizaciones. Incluso el PDLP creo que también tuvo unas bases no tan fuertes en el estado de Guanajuato, pero sí hubo algunos simpatizantes hasta por acá. Y bueno, también hay que mencionar que en los años 60, sobre todo después de, de que pues se había tenido la experiencia el propio Estado mexicano de reprimir movimientos sociales a lo largo de los años 50, de los años 40, 60, fortalece el aparato de contrainsurgencia a través de la Dirección Federal de Seguridad, que era como la CIA mexicana. Algunos lo llamaban la CIA con Guarache, formada por la propia Central de Inteligencia Americana, instruida por la propia Central de Inteligencia Americana. Eran los expertos en contrainsurgencia. Fueron quienes formaron los principales planes para atacar a las guerrillas, a las organizaciones político-militares y organizaciones de izquierda. Incluso tienen un antecedente, la DFS. Había otra organización de contrainsurgencia antes de la DFS, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero había como un plan dedicado a investigar a la guerra, a los que estaban en la guerra cristera, a los cristeros. Entonces también en algunas ocasiones observaban y vigilaban a grupos de derecha. Pero principalmente a organizaciones disidentes de izquierda y comunistas, pues la DFS trató de acabarlos. Digo trató porque pues no pudo en su totalidad acabarlos, suprimirlos por todos los medios posibles, incluyendo tortura, desaparición forzada. Qué bueno que pues algunas personas tal vez dirán, pues, los guerrilleros atacaron con armas, pero incluso en las guerras se siguen ciertas leyes, hay ciertas convenciones. Entonces, la DFS pues empleó métodos de exterminio que por eso se considera este periodo guerra sucia. Estos métodos de exterminio no fueron aprendidos de la nada, es decir, no se le ocurrieron de la nada. Como ya mencioné, fueron instruidos por la CIA, que la CIA a la vez puso en práctica estos métodos de las primeras veces contra los guerrilleros en el Cono Sur. Y a la vez, pues, aprendieron estos métodos de la guerra en Indochina, y de la guerra en Indochina. Francia fue uno de los mentores, pero también Israel. Francia con el ataque contra la independencia de Argelia,
usó por primera vez estos métodos de desaparición forzada, quitarle el agua al pez, acabar con las bases, eh, suprimir cualquier tipo de insurgencia. Fue Francia, y esto se puede ver en la película La Batalla de Argel, que me la recomendaron hace muchos años algunos ex militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, desde Francia pasan estos métodos a Argentina, Francia, Argentina, Francia, Israel y Estados Unidos los confeccionan, los perfeccionan, los emplean en las dictaduras latinoamericanas a la par prácticamente que en México, y es como se van puliendo las tácticas de contrainsurgencia. Pero bueno, creo que me extendí un poco en el contexto, pero bueno, entre los años 50, 60 y 70, este es más o menos el contexto. Sí, bueno, no te preocupes, igual, bueno, creo que luego esta es la parte más difícil, ¿no? Tratar de acotar los hechos importantes o relevantes para nuestro tema, pero bueno, es necesario, ¿no? Nosotros sabemos que acá tenemos que ver las cosas de forma dialéctica, entonces no podemos como saltar directamente a los hechos, sino bueno, hay que saber qué estaba pasando antes, qué pasó después, cuál era el contexto nacional, internacional. Pero bueno, excelente trabajo. Creo que te mandé una pregunta ahí medio un poco difícil de qué estaba pasando en el mundo acá en el auge de la Guerra Fría. Pero bueno, ya entendiendo un poco más el contexto, bueno, vemos que en esas épocas, como dices, ¿no? Tienes el ejemplo de, bueno, la Unión Soviética ya establecida por casi 30, 40 años. Tienes aquí ya la República Popular China ya establecida. También ya fue la Revolución Cubana. Y como dices, ¿no? En una época en México donde había movimientos, bueno, revolucionarios y también incluso como electorales y de otros tipos reformistas, por doquier, ¿no? O sea, tienes movimientos guerrilleros, tienes movimientos campesinos, movimientos, bueno, como de partidos. Entonces, a mí, bueno, esta época también se me hace súper interesante, ¿no? Para entender como que, pues, qué ha pasado aquí en México. Y bueno, te quería como pues, la siguiente pregunta, ya sabiendo qué estaba pasando más o menos en México y en el mundo, si nos pudieras decir ahora sí, ¿qué fue la Liga Comunista 23 de septiembre? Igual si quieres de manera general, porque bueno, vamos a tener como preguntas ya más específicas. Y también me interesa como saber de dónde toman el nombre esta Liga Comunista. ¿Por qué 23 de septiembre? ¿A qué hace referencia este nombre? Muy bien. El 23 de septiembre, yo creo que voy a comenzar con esa parte, si no tienes inconveniente. El 23 de septiembre bueno, surge o lo, o lo retoman las personas que integraron la Liga Comunista el 23 de septiembre por el intento de asalto al cuartel de Madera. Madera es una localidad que se encuentra en Chihuahua, casi en la parte serrana de Chihuahua. Entonces, el 23 de septiembre de 1965, un grupo de jóvenes comunistas, campesinos, incluso indígenas, no más de, ahorita se me va el dato, pero creo que no eran más de 13 o 14, intentaron tomar por asalto ese cuartel militar después de muchas acciones de resistencia, de autodefensa y de ofensiva también, donde yo creo que uno de los principales agravios que se vivía en la zona era de los que ya mencionaba: tierras acumuladas en manos de unos pocos terratenientes en aquella parte del país. Eran pues de las personas dedicadas a la madera. Entonces, asaltaron el cuartel porque pues ya lo habían intentado por muchos métodos antes de tomar las armas, por marchas, mítines. En aquella época había algo que se llamaba sentarse hacia afuera de presencia municipal, caminatas inclusive, caminatas de muchos kilómetros.
sin que hubiera una respuesta por parte de las autoridades de resolver conflictos. Se quejaban también de las guardias blancas, de los propios terratenientes que usaba para atacar y despojar de tierras a los campesinos. Y pues no había resolución, así que pues se organizaron y tomaron las armas y comenzaron a atacar a las guardias blancas y también a los propios terratenientes. Uno de los, yo creo que pues uno de los actos más simbólicos que trataron de hacer es el asalto al cuartel de Madera de la madrugada del 23 de septiembre de 1965, que en un principio no lo iban a asaltar 13 personas, sino que un poquito más. Me parece que por lo menos unas 30, pero habían recibido mala información. La investigación no estaba bien hecha por distintos motivos que no ahondaré. Eh, no estaba, no tenían correcta la información, creían que como comúnmente ese cuartel estaba pues habitado solo por una treintena de soldados. Creían que iba a ser así, pero no, en esa ocasión había más de 100 soldados. Entonces se las vieron bastante difíciles, aunque atacaron de madrugada, sorpresa, tenían el factor sorpresa, pero pues el número de soldados del ejército mexicano pues lo superaba, ¿no? Por mucho. Esa acción donde pues murieron la mayoría de atacantes guerrilleros del Grupo Popular Guerrillero, pues fue simbólica, no solo para la Liga, sino para distintos grupos que surgieron después de 1965. Lo reafirman, lo toman como bandera, como, sí, como una especie de simbolismo revolucionario. Y bueno, murieron la mayoría de atacantes y fueron enterrados en fosas comunes. Incluso el gobernador mencionó que pues si querían tierra que les echaran, ¿no? Eso cuando los estaban pues metiendo a las fosas comunes, mientras al mismo tiempo, de forma paralela, en el mismo cementerio, pues se enterraba con honores a los militares que habían muerto. Algunos, desde luego, algunos lograron huir por la sierra, algunos heridos. Hay un par de libros interesantes de Carlos Montemayor, libros de narrativa novelada de esos hechos, Las armas del alba y Las mujeres del alba, al cual pueden recurrir. Y por eso la liga toma su nombre o parte de su nombre de esta fecha trascendente. Muy bien. Y bueno, en el punto de, ahora sí, ya entrando un poco más, ahora sí en la Liga Comunista, ¿cuándo se forma ahora sí la Liga formalmente? ¿Y quiénes fueron así como sus personajes más importantes? ¿Quiénes fueron sus fundadores? Y bueno, ahora sí, ¿qué fue este grupo? ¿Qué fue esta Liga Comunista? La liga se forma el 23 de septiembre de 1973 en Guadalajara, cerca de a unos kilómetros del barrio de San Andrés. Se forma ahí después de incluso de 2 semanas donde hubo una discusión importante entre varios grupos. El contexto de esto es que entre el 70 y 72, pues el Estado mexicano, a través de la contrainsurgencia, pues atacó a grupos guerrilleros, grupos de organizaciones político-militares de izquierda, comunistas, socialistas, y estaban ya hacia el 72 en declive. Estaban como prácticamente algunos de ellos, no todos, en vías de desarticulación. Algunos de los representantes deciden, después de un diálogo previo, reunirse en Guadalajara. ¿Por qué en Guadalajara? Porque había un grupo que se llamaba Los Vikingos, un grupo combativo, los Vikingos y el Frente Estudiantil Revolucionario, que era la parte socialista de los vikingos, la parte pues combativa dentro
dentro de este mismo grupo barrial, que les ofrecían pues resguardo, seguridad, eh, alimentos. Entonces es que deciden hacer la reunión en Guadalajara. Líderes, pues hubo muchos. Yo creo que pues cada grupo, el que formó parte de la liga, tuvo sus propios líderes porque fueron varios grupos. Grupo Los Lacandones, el Frente Estudiantil Revolucionario, el grupo que se le llamó Los Procesos, por decir algunos de ellos. Había más, los Guajiros, por ejemplo. Todos estos pues formaron parte de la liga y cada uno tenía su propio liderazgo, pero yo creo que algunos de los liderazgos más destacados o que más ha destacado la propia historiografía, pues era Ignacio Arturo Salas Obregón, Alicia de los Ríos. Incluso hay liderazgos que se van formando, no es que en el inicio ya todos fueran líderes, sino que algunos liderazgos se van formando al calor de la lucha, al calor de las batallas. Los hermanos García Corral, Salvador, Luis Miguel, eran parte de los líderes también, importantes. La mayoría de líderes de la liga, yo creo que es una de las características, son del norte de México. Prácticamente, sí, la mayoría, alguno que otro no. Como por ejemplo el Chano, que se me fue su nombre, pero el Chano él es de la parte del Valle de México. Él fue líder, pero fue del Valle de México. En fin, hay varios líderes y mujeres que lideran la liga. También está Rosario Elena Carrillo Saucedo. Está Teresa Gutiérrez Hernández, Alfonsina, pues hay varios y variados. Según la época tal vez también cambia. Luis Miguel García Corral, que fue uno de los últimos líderes, pero también desde el inicio tenía actitudes de liderazgo. Yo creo que son algunos de los nombres que puedo más o menos destacar entre los liderazgos de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y destaca pues Ignacio Arturo Salas Obregón, quien fue que hizo uno de los redactores de los documentos base de la liga, que eran pues 4 maderas: madera 1, madera 2, madera 3 y madera 3 bis, que son los maderas viejos, que son considerados pues los documentos fundacionales de la liga, junto con el Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario en México, que Ignacio Arturo Salas Obregón junto con otros fueron quienes pues los redactaron. Y pues desde el inicio la liga no tenía un liderazgo único tal cual. No había como Ignacio solo era líder, sino como que tenía varias actividades y varios comités dentro de la propia organización, en las que sí estaba Ignacio, pero también había otra serie de personajes importantes. Cuando Nacho cae en el 74, pues ya había tensiones internas, sí, por un lado por el liderazgo, pero por otra parte yo creo que y tal vez es más importante, por las concepciones o las formas de entender la revolución o el socialismo, o por lo que se lucha, o esto que se llama el quehacer. Entonces, como era una unión de distintas organizaciones, pues nunca hubo un acuerdo único. Funcionó más como una confederación hasta el 75, donde
donde pues los unía más el superar al Estado capitalista. Pero bueno, esto explotó en algún momento. Sí, bueno, creo que esto como que luego lo vemos en muchas, bueno, es como una tendencia, ¿no? Dentro de grupos revolucionarios que, bueno, naturalmente hay personas con diferentes perspectivas. Luego hay partes en el libro donde dice que estaban debatiendo cuál era el sujeto revolucionario aquí en México, si el campesinado o el proletariado. Y bueno, como dices, muchos personajes se fueron como formando, no tanto de que tuvieran una dirigencia fija, que bueno, también en parte por todo el ataque que sufrieron constante de parte del Estado mexicano, ¿no? Entonces, aquí, bueno, quisiera preguntarte como siguiente cuestión. Hay una parte que me llama mucho la atención de la introducción del texto. Bueno, voy a parafrasear, pero dice algo así como, los estudios sobre la liga han sido numerosos y se han hecho desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, ha habido estudios estructuralistas, testimoniales, monográficos y de historia regional. Ahora quisiera preguntarte aquí, ¿cuál es la diferencia del enfoque de tu libro a estos mencionados? ¿Y por qué te parece pertinente contar esta historia desde la perspectiva teórico-política? Claro, pues yo creo que lo que particulariza al libro es pues un enfoque distinto, un enfoque distinto entendido como un enfoque desde las propias ideas de esta organización llamada la Liga Comunista 23 de Septiembre, pero también a través de las propias fuentes, usando el periódico Madera y los documentos de la Liga como base principal para entender a las propias ideas. Sí, estudios anteriores han hecho investigaciones interesantes, profundas. Las fuentes que se han usado con anterioridad sí han sido pues fuentes de archivo, y en archivo pues principalmente se recurre a los informes de la Dirección Federal de Seguridad, que pueden tener sesgos, a fuentes secundarias escritas por otros autores, hemerografía, que también puede tener algún tipo de sesgo por la prensa de la época, que era controlada por la hegemonía del Estado. No digo que los propios documentos de la Liga no tengan sesgos, sino que creo que es distinto entender a una organización desde sus propias ideas que diferente a lo que podría ser entender a la organización a través de cómo se interpretan las ideas a la luz de la propia hegemonía del propio Estado. Pues, ejemplo de ello es como en la revista Alarma se les decía terroristas, por ejemplo, o cómo a través de la opinión pública se trató de hacer eco de que pues eran unos terroristas, de que estaban en contra de la Revolución Mexicana, mm, incluso que pues, eran pagados por gobiernos extranjeros. José Waldenberg decía que eran enviados de la CIA para desestabilizar el gobierno revolucionario. Echeverría, no, Díaz Ordaz dijo que eran jóvenes con tendencias homosexuales. Entonces, se les trató de criminalizar por parte del propio discurso, desde diferentes voces, pero el propio discurso. Y me pareció importante que se pudiera dar voz. No es que ya no tuvieran voz, pero se les pudiera volver a dar voz a través de sus propios documentos y sus propias ideas. Eso yo creo que es lo diferente, lo particular. Sí, justo me parece un enfoque a mí importantísimo. Creo que nunca había leído un libro a lo mejor con esta como estructura, porque sí, a lo largo del libro, bueno, tú vas mencionando, haces mucho énfasis sobre todo como en las ideas, cómo fueron cambiando. Mencionas mucho el periódico Madera, que bueno, también ahorita vamos a entrar un poco en este periódico. Entonces igual como para entrar ya en el mundo de las ideas, por así decirlo, uno de los ejes del libro mencionas que es analizar la liga desde bueno, la idea que ellos tienen del obrerismo, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar qué fue este obrerismo?
cuáles eran sus características y igual cómo fue evolucionando, si fue una idea como que fija desde el principio o si fue cambiando. Y bueno, también si puedes ir mencionando un poco, introducir el periódico Madera, cuál era como medio de propaganda, ¿no? Claro, este, esta idea o este concepto que denomino obrerismo, yo creo que pues no es más que el enfoque de la liga hacia una clase particular, ¿no? Y quienes para la liga eh, son como la vanguardia de la revolución, son son los proletarios, son los obreros, y la parte primordial de esos proletarios para la liga pues eran los obreros industriales. Entonces, el enfoque más particular o más alineado hacia la clase proletaria, a diferencia de otras organizaciones que pues decían pues, un enfoque tal vez entre obreros y campesinos, un enfoque revolucionario entre obreros, campesinos y estudiantes. La Liga dice no, quienes van a hacer la revolución socialista en México son los proletarios. Entonces a esta parte le denomino pues obrerismo, que sirve para entender una parte particular, perdón, que sirve para entender una particularidad de las ideas de la liga, que es pues sus ideas en torno a la clase obrera. Eso es para mí el obrerismo, y es algo cambiante porque si bien se retoman muchas ideas de los clásicos del marxismo, la liga leía mucho, en la liga se leía así mucha literatura clásica del marxismo, pero también se leía, pues, o se trataba de leer las ideas propias. Entonces me he encontrado que leían Marx, Lenin, Engels, desde luego, mm, Trotsky, Stalin, Mao, y inclusive leían las experiencias vietnamitas para entender su propia estrategia político-militar. Esto me sirve para enlazarlo con el periódico Madera, porque el periódico Madera para la liga era vista como la principal actividad dentro de la organización. Era editar y distribuir el periódico Madera. Era lo principal, más allá de pues, las expropiaciones bancarias, el secuestro a burgueses o a embajadores. La principal actividad era repartir el periódico Madera, editarlo, y lo hacían mediante un método que retomaron de la experiencia de Vietnam, de la propaganda armada. Ese método pues lo fueron afinando, desde luego, que consistía en alguna parte del libro lo menciono, pero consistía en formar un comando, perdón, era formar una brigada. El comando era especialmente para hacer expropiaciones bancarias o llevar a cabo algún secuestro. La brigada, en cambio, era para acciones tal cual, de brigadeo, de propaganda. Tenían esas dos diferencias, el tipo organizativo. Entonces, la brigada se formaba entre 4 o 5, tal vez 6 militantes de la liga, entre experimentados, novatos, y entraban a alguna fábrica, algún transporte de trabajadores, y repartían el periódico repartían el periódico Madera de una manera pues rápida, incluso de una manera cronometrada. Hacían algunas consignas y siempre se quedaba, claro, iban armados, y siempre se quedaba algún
militante, eso sí, experimentado en la puerta de la fábrica, del camión, de la escuela, para cubrir la salida. Eso le llamaban ellos poste. Es una... Le nombran así porque se usa lo mismo, la misma figura en básquetbol, el poste, como el que retiene la defensa, el muro, la contención. También le decían muro. Para entonces cubrir la salida y los demás militantes podrían escapar. Era muy común que llegara la, cualquier aparato de contrainsurgencia, puede ser la Dirección Federal de Seguridad o la policía, a las fábricas, porque las fábricas tenían un botón antiliga, un botón que activaban, estaba escondido desde luego. Por lo regular lo activaban los sindicalistas, los líderes sindicales, para advertir que pues ahí estaba militantes de la liga, y a los pocos minutos llegaba pues la policía, o en dado caso también la Dirección Federal de Seguridad. Ese era como el método más común de repartir el periódico Madera, pero hubo muchos métodos y de lo más variados. La verdad es que hubo gran variedad de métodos. Tal vez convendría investigar, profundizar y escribir sobre ellos. La liga se valió mucho de sus redes familiares, redes de amistad para repartir el periódico Madera. Incluso las mamás de los militantes se llevaban el periódico Madera, aprovechando el sesgo de género de aquella época, donde pues la policía no creía que la mamá de uno de estos militantes iba a tener pues propaganda. La pasaban en los camiones de un estado a otro, de un municipio a otro, sin problema. Había incluso militantes a los que se les llamaba correo, que corrían el riesgo. Eran militantes experimentados, desde luego, experimentados política y militarmente. A eso me refiero con experimentados. Que pues conocían rutas y llevaban el periódico Madera entre las propias, entre los propios comités de la liga al interior del país, porque la liga tenía presencia, comités en varias partes del país. Yo creo que tenía presencia prácticamente en todos los estados de la República, claro, de manera diferenciada. Otro método de que se acercaba a activistas, y había una labor de convencimiento, y repartía el periódico Madera también en las manifestaciones y en las marchas. Se repartía a través de, no el Madera como de manera completa, sino recortado en volantes. Se repartía el Madera en prisiones como Lecumberri, en forma de reducciones, es decir, no el Madera grandote original, sino una reducción que prácticamente cabía en la palma de la mano. De esta manera se les hacía llegar a los exmilitantes de la liga, de los militantes de la liga, recluidos en distintas prisiones, que a pesar de estar en prisiones se seguían formando. También se repartía el Madera a través de redes de simpatía. Recuerdo ahorita el caso de una señora que vendía comida en algún barrio popular del Estado de México, y bajo su mesa de comida también tenía el periódico Madera, el cual también pues lo repartía. Entonces había distintas formas de repartirlo. Yo creo que la más usual, perdón, era lo de las fábricas que mencioné, las fábricas y las brigadas. Hay algo importante, yo creo que a tener en cuenta, pues he hablado de los militantes de experiencia. En la liga daba seminarios de formación política y de formación político-militar dentro de la propia organización. Estos seminarios se daban a través de militantes experimentados en el uso de armas, a través de manuales, de posiciones de tiro, posiciones de flanqueo, ensayaban todo eso. La policía encontró cuartos grandes
acondicionados para practicar específicamente el tiro, el apuntar, el disparar. Estos cuartos pues se acondicionaban para ello. Los que he visto, las fotografías que he visto, pues tenían los cuartos, cartones de huevo y algunos tiro al blanco por ahí. Desde luego ensayaban con distintos tipos de armas, cortas, medianas, largas. Tenían incluso su propio taller clandestino de modificación para estas armas, porque pues cierto tipo de armas sirven para el combate urbano y otras sirven para el combate en zonas serranas. Entonces se tiene que adecuar este armamento, también se tiene que sistematizar las municiones, porque pues si tienes municiones de distintas armas, pues es muy complicado el abastecerse. Entonces pues todos estos problemas los trataba de resolver la liga en los seminarios de formación militar. Se les daba teoría a los militantes, teoría militar como mencioné, Mao Zedong, pero también Clausewitz y otros teóricos militares. También Engels en sus... tiene un libro específico sobre la perspectiva militar a través del movimiento comunista. Entonces, lo trataban de hacer a través de la visión comunista, la formación militar, y aparte se daba la formación política, donde pues ahí ya leían la literatura marxista, pero también se discutían los propios escritos de la liga a través del Madera. Se discutía si esas posiciones eran las correctas para ese contexto en el que estaban tratando de incidir o no lo eran. Eso era muy recurrente. Comúnmente se piensa que la liga eran unas posiciones fijas, pero no, había una discusión constante. Los seminarios, tanto el político militar como el político, duraban alrededor de 15 días, donde pues los militantes tenían que dedicar día y noche al estudio, tanto de una cosa como de la otra. Para ello pues se valían de los recursos de la liga, que los obtenían pues de las expropiaciones de bancos y del secuestro a empresarios, embajadores, que servía sí para los seminarios, pero también para la edición del periódico Madera, que no era algo barato, porque la liga tenía sus propias imprentas clandestinas. Eran unas cosas pues grandes, prácticamente en casas tipo bodegas, y también la liga sostenía a los militantes profesionales. Algunos eran profesionales y otros eran semiprofesionales, pero los que eran profesionales de tiempo completo, es decir, dedicados al 100% a las actividades de la organización, eran sostenidos a través de la economía de la propia Liga Comunista 23 de septiembre. Sí, justo me parece muy importante esto que dices, ¿no? Que el periódico, bueno, la edición y distribución del periódico Madera era la actividad principal de la Liga Comunista, ¿no? Bueno, lo mencionaste ahorita, lo mencionas en el libro, y a mí, por ejemplo, hay una parte del libro que me impactó mucho, que decían que muchas veces era más difícil todas estas tareas de edición, de distribución, se les hacían más difíciles que, por ejemplo, expropiar un banco, ¿no? Que iban y, ya sabes, robaban, bueno, asaltaban un banco y para tener fondos. Y también me gustó mucho que en el libro mencionas que este periódico les servía como método de propaganda. Bueno, ya comentaste que iban a las empresas, a las fábricas, distribuían los periódicos, pero que también era como un aparato de propaganda interna, ¿no? Entonces, como ellos, bueno, en el acto de investigar y educarse para poder editar el periódico, pues ellos mismos se tenían que formar, ¿no? Como dices, estaban siempre leyendo. También una parte que se me hizo muy, muy interesante era que pues estaban leyendo siempre todo el tiempo, ¿no? Al menos los revolucionarios profesionales siempre estaban leyendo tanto teoría como periódicos,
como documentos de otras organizaciones y que también en el periódico Madera lo usaban para responderle a lo mejor a otros partidos, ¿no? De los partidos, el Partido Comunista, y otros, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí, este énfasis del libro se me hace como que muy interesante. Entonces, igual como para seguir con esta tendencia de, bueno, de hablar del periódico, quisiera preguntarte sobre qué fue el consejo de redacción y cuál era su papel e importancia dentro de la liga, ya que, bueno, lo mencionamos bastante, ¿no? En el libro, que está este órgano del consejo de redacción. Sí, bueno, el consejo de redacción fue la dirección de la liga. A partir de 1976 aproximadamente hasta su final en 1982, el Consejo de Redacción se encargó de dirigir las actividades de la liga a nivel nacional. Antes del Consejo de Redacción había una dirección, sí existía una dirección y también era colectiva, de la que ya he mencionado, donde estaba Ignacio Salas Obregón. Cuando cae Ignacio Arturo Salas Obregón hubo una disputa interna entre distintas facciones de la liga, hubo algunas decisiones y algunas personas militantes de la liga, que eran afines a las ideas de Nacho Salas, pues conforman el consejo de redacción. No tanto por hacer seguidismo a Nacho Salas, sino más bien a las propias ideas revolucionarias, el conjunto de ideas revolucionarias, donde esto se creía que, pues, que el proletariado iba a ser el encargado de hacer la revolución socialista, que los sindicatos como organización ya han sido superados, entonces ya no hay que luchar por democracia sindical o por tratar de democratizar los sindicatos, sino que en el estado actual monopólico del capitalismo mexicano, los sindicatos pues ya no tienen razón de ser más que ser un ápice de la burguesía, un órgano de vigilancia y control de la burguesía para el proletariado. Y que pues yo creo que de las otras características es que conforman a este grupo del Consejo de Redacción es que creen que aún no se da la revolución comunista a nivel internacional. Ellos creen que es necesario aún seguir luchando por la revolución comunista internacional. Critican a los intentos de revolución socialista, tanto todos, Cuba, China, la Unión Soviética, realmente todos son criticados desde este grupo que conformó. No es que antes no se criticaran, desde luego había críticas, pero había más grupos de simpatía bueno, que se fueron en las decisiones. Entonces, este consejo de redacción, otra de las características es que construye, no es que lo tenga desde un inicio, pero construye un tipo de socialismo de consejos y es el cual van a perfeccionar, a pulir a lo largo de los años hasta 1978, 1979, que ya lo tienen como la idea más amasada, más fija. Son esas características. Ese consejo de redacción no fue conformado por unos militantes fijos, porque pues a medida que caía la militancia del consejo de redacción, pues iban siendo sustituidos por otros militantes de la propia base de la Liga Comunista 23 de septiembre. Fue conformado tanto por hombres como por mujeres. Yo creo que una de las militantes que más he tratado de comprender es Rosario Elena Carrillo Saucedo, que formó parte del consejo de redacción de la dirección de la liga, pero hubo otras mujeres que también conformaron este grupo directivo. Algunos estudios decían que la liga, después de Ignacio Arturo Salas Obregón, pues había dejado de existir, pero pues no. El periódico Madera y el propio esfuerzo
para darle continuidad al periódico Madera, al consejo de redacción. Son muestra que la liga continúa existiendo. Por ahí en mi libro muestro un gráfico como incluso la distribución del Madera aumentó con respecto a los números que se editaban por año y a la propia edición de los propios Maderas. Entonces, no, la liga no dejó de existir, al contrario, se transformó tal vez para unificarse un poco más, para amalgamarse un poco más. Entonces, pues este consejo de redacción fue una dirección colectiva. Yo creo que es importante hacer hincapié en esto porque muchas organizaciones de izquierda, socialistas, comunistas de la época, se habla sí, de dirección y de un órgano directivo, pero muchas veces se resalta solo una persona o dos personas. Y en la liga fue un grupo de militantes. Y hay que decirlo, la mayoría de militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, jóvenes, fueron, yo creo que, parte importante de una generación de la juventud más avanzada políticamente, más avanzada en los aspectos de querer cambiar, de querer transformar radicalmente el país. La contrainsurgencia no solo se llevó pues a las organizaciones en sí, sino se llevó toda una generación de jóvenes comunistas que sí, se ha perdido para siempre, pero nos quedan pues sus ideas que están inscritas en este caso en el periódico Madera. Sí, bueno, igual como para tratar de volver un poco a este concepto que estabas mencionando de los revolucionarios profesionales y también ahorita mencionaste a la camarada Rosario como una de las que integraban este consejo de redacción. Me gustaría tocar que una parte del libro mencionas la brigada, bueno, haces énfasis en la brigada Wenceslao Ochoa Martínez y su trabajo obrerista en el Valle de México, ¿no? Entonces, igual si nos pudieras platicar cuáles eran como sus principales actividades, cómo vivían. Y ahorita me dio curiosidad que decías que, bueno, eran personas jóvenes. Entonces, por ejemplo, la camarada Rosario, más o menos qué edad tenía en este periodo cuando estaba como militando como revolucionaria profesional. Debe de haber tenido como entre 26, sí, máximo 26 años, debe de haber tenido. Ahorita no recuerdo muy bien la fecha de nacimiento, creo que es de 1954, 56, pero creo que debe de tener más o menos ese rango de edad para estas fechas de las que estamos hablando de la Brigada Wenceslao Ochoa Martínez. Bueno, pues esa brigada me parece importante porque es una pequeña ventana a cómo era la vida dentro de las brigadas de la Liga. Pudo haber sido diferente en las brigadas en el campo, por ejemplo, en la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata en la Sierra de Guerrero, que era parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y también pudo haber sido diferente en la brigada que estuvo enclavada en la Sierra de Chihuahua. Claro, hay enormes diferencias, pero para el Valle de México creo que es una ventana importante porque, bueno, nos da cuenta de que sí, se hacían las labores cotidianas, vivían por lo menos 4 o 5 militantes de la Liga en una casa de seguridad que era auspiciada por la propia Liga Comunista 23 de Septiembre. Las relaciones de género se trataban de llevar en una cierta equidad, ya que el militante que se tratase de propasar, de hacer actos machistas o fuera de lugar con las militantes de la liga, pues era expulsado de la brigada.
Se leían los periódicos de circulación nacional, se mantenía una fachada con los vecinos, es decir, no tenían su nombre real, tenían otro nombre, se aprendían cierto discurso. Si estaban en un barrio proletario, pues hablaban de cosas que tenían que ver con el contexto del barrio proletario. Si estaban en un barrio de clase media, se hablaba de cosas que tenían que ver con el barrio de clase media. Porque la liga sí rentó casas en barrios proletarios, pero también en barrios de clase media. Entonces, lo importante era mantener la apariencia, la clandestinidad. Y eso era parte de la brigada Wenceslao Ochoa Martínez, que estaba esta brigada en específico en un barrio en Naucalpan, donde pues era muy útil porque pues hacían trabajo político con los obreros en Naucalpan. Atendían cuando no estaban haciendo las actividades diarias que se hacen en toda casa, es decir, lavar, planchar, hacer de comer, ordenar, eh, ver algún noticiero en la televisión, escuchar la radio, escuchar música, discutir, reír. Eh, Cuando no se hacían actividades cotidianas, pues se atendía la parte de los círculos de simpatía entre obreros y estudiantes que la liga mantenía cercanas a las casas de seguridad, en este caso, pues un barrio en Naucalpan. Además de todo esto, también se discutía mucho y continuamente en esta casa de seguridad. Se discutía sobre los propios postulados de la liga, se discutía sobre las noticias de circulación nacional, se discutía sobre la propia vida cotidiana al interior de la casa de seguridad. Se trataban de resolver los problemas de la vida cotidiana, siempre tratando de ser eso que se aspiraba a ser, que era el comunismo, ¿no? Entonces siempre tratando de ser esa aspiración en la vida cotidiana, la idea comunista. Recuerdo que en alguna entrevista algún militante de la liga me dijo que incluso trataban de aprender a bailar, trataban de aprender de fútbol, a algunos no les gustaba, pero trataban de hacerlo para tener diálogo fuera de la casa, ¿no? Con los vecinos. La vestimenta pues era normal, la de cualquier ciudadano. No traían puesto como playeras del Che o algún uniforme tipo militar, verde olivo, como comúnmente se piensa en el imaginario que son los guerrilleros. No, al contrario, sí, es lógico, yo creo, si alguna persona trata de estar en una organización de ese tipo y trata de estar desapercibido de la sociedad, pues va a tratar de mimetizarse con el entorno. Trataban de no poner música de protesta porque pues cualquier vecino podría alertarse, ¿no? No sabes quién puede ser tu vecino cuando ese no es tu barrio en el que naciste. Y puede ser un policía, como les pasó a los militantes del MAR, que a su regreso de Corea pues le rentaron a un ex judicial, y ese ex judicial pues los denunció ante la Dirección Federal de Seguridad y atrapó a una parte del movimiento de acción revolucionaria. Bueno, entonces pues en la liga se trataba de llevar cierta clandestinidad. Desde luego dentro de la casa tampoco se hablaban por su nombre real, se hablaban por el nombre clandestino. Nombre clandestino. Muchas veces no se conocían realmente. Es decir, mantenían un nivel de clandestinidad pues bastante profundo.
Y pues de lo que se ha encontrado en las pesquisas de la propia policía, de lo que he visto es que las casas de seguridad que catearon los policías siempre encontraban eh, pues grandes cantidades del periódico Madera. Era de lo que se encontraba. Bombas hechizas, bombas, sí, de las que hacen pum, bombas. Había un tipo de bombas Molotov, pero hay otro tipo de bombas que se denominan bombas Stalin. Entonces la liga sabía confeccionar ambas. Se encontraron armas y frases, como pegatinas en frases de la propia liga. Conformemos comités clandestinos, comités armados y clandestinos para la revolución socialista, organicémonos en brigadas, viva la Liga Comunista 20 de septiembre. Entonces se encontraba una serie de materiales que hacen creer o que nos dan a entender que las casas de seguridad también eran usadas para confeccionar pues un tipo variado de propaganda y y también pues de estar preparados ante cualquier eventualidad. Bueno, pues muchas gracias como por ahondar un poco más en en esta brigada en específico. A mí justo cuando leí este capítulo del libro, se me hizo como muy importante su labor que hacían, ¿no? De que, bueno, vivían en barrios obreros, pues trataban de mantener perfil bajo. También una parte que se me hizo como que bueno, muy importante era como eso que decías, ¿no? De que luego, como trabajaban junto con los obreros, tenían trabajos comunes y corrientes, luego tenían que llegar así a pues hablarles en su mismo idioma, ¿no? Entonces que había pues militantes que tenían que aprenderse, bueno, no aprenderse, no, pero tenían que ver los partidos de fútbol, ¿no? Y así era como llegaban con los obreros y trataban de pues abordarlos, ¿no? Este, También algo que se me hizo muy importante era que mencionas en el libro que leían de 4 o 5 periódicos, de todos los militantes. Entonces vemos como que pues esta labor, ¿no? De mantenerse siempre informados, justamente pues para saber cómo actuar y pues cómo teorizar, ¿no? Cuál iba a ser el quehacer de la liga. Y bueno, también me parece como pertinente hablar algo sobre uno de los eventos más importantes de insurrección en los que participó la Liga Comunista, ¿no? Que fue este llamado Asalto al Cielo, ¿no? Bueno, cabe mencionar que tú también tienes un podcast donde hablas de este acontecimiento. Entonces, para quien le interese, vamos a dejar como el link aquí en el episodio. Pero bueno, igual si nos pudieras como que hablar un poco de este acontecimiento, cuáles fueron los hechos y cuál era como el objetivo de la Liga Comunista. Sí, bueno, el objetivo de la Liga Comunista era poner a prueba las bases que tenían Sinaloa, tanto campesinos como estudiantiles. Cabe mencionar que hacia 1974, en enero del 74, que fue el asalto al cielo en Culiacán, la liga ya tenía trabajo importante entre los campesinos, entre el estudiantado, tanto así que pues que las bases de la liga pues bueno se fueron conformando a lo largo del año 73, las bases de la liga en Culiacán y en Sinaloa en general se fueron conformando hacia el año 73 y pues ya en el año 74 ven pertinente llevar a cabo el operativo Asalto al Cielo. Este operativo contó con los refuerzos de militancia de la Liga de otras partes del país. Entonces, pues días antes del asalto al cielo, campesinos y estudiantes comienzan pues a hacer un trabajo de previo. Ya en la madrugada de esta acción es que pues a la par se coordinan para pues comenzar a tomar Culiacán, pero también tomar los campos alrededor de Culiacán, tomar pues los campos. Y a la vez que van tomando los campos, la ciudad, van repartiendo el periódico Madera.
los comandos de la liga pues van haciendo esa repartición, van asaltando a las comisarías. Por una parte, en la parte de la ciudad, bueno, asaltan las comisarías, en la parte del campo asaltan a los lugares donde se apostaban las guardias blancas de los hacendados, de los grandes terratenientes. Algún grupo de obreros de la construcción también se une al asalto al cielo, estudiantes también se van uniendo al paso en Culiacán, campesinos en la parte del campo y al punto que mantienen pues prácticamente tomada Culiacán y sus alrededores por varias horas. Este sería como el primer culiacanazo antes de los más recientes. Eh, pero pues dado así que la policía local y la policía pues estatal son incapaces de detener las acciones de la liga. Tienen que llamar las fuerzas paracaidistas, que en esta época hacían las veces de las fuerzas especiales. Llaman a las fuerzas paracaidistas del ejército mexicano, llaman a refuerzos del ejército mexicano para tratar de sofocar este acto de insurrección, lo cual pues lo logran hacer, logran acallar este acto de insurrección a través de llamar a las fuerzas militares de una forma pues de una forma masiva que llegan a Culiacán. La liga se tiene que replegar, no sin antes pues dar el combate. Y este repliegue pues sí cuesta la vida de algunos militantes simpatizantes que trataban de mantener el asedio a Culiacán y de tratar de seguir tomando esta ciudad y avanzar inclusive dentro de Sinaloa a tomar otros espacios. En el campo también llegaron fuerzas especiales y también la misma historia. Importante a tener en cuenta. Eh, la liga se mantuvo durante muchos, muchos, muchos años en lo que es Culiacán, lo que es Sinaloa. Las bases de apoyo se mantuvieron tanto en el campo como en las ciudades, tanto así que en algún momento leí algún testimonio de campesinos ya hacia los años 80 en su propio imaginario, donde ya los grupos del narcotráfico, del Chapo y demás, ya eran fuertes y usaban mano de obra prácticamente esclava o esclava para cultivar sus siembras. En el imaginario, en esa época, principios de los años 80 tal vez, se creía que iban a venir los militantes de la liga, iban a bajar los militantes de la liga e iban a rescatar a los campesinos de las manos de los capos del narcotráfico. De esta manera, pues se mantuvo cierta oralidad, cierta memoria histórica de la Liga Comunista, a pesar de la represión de la contrainsurgencia, que casi borra del mapa después del asalto al cielo a la Liga. Pero se mantuvieron por ahí varias bases. Ya, bueno, igual como para ir como acotando las fechas, mencionas que el asalto al cielo fue en el 74, ¿no? Entonces, si nos pudieras dar como una perspectiva de cuáles fueron las etapas en las que se puede dividir la existencia de la liga, y entonces de así vamos a poder como ver cómo fue evolucionando, ¿no? Si nos puedes acá decir como las etapas que mencionas en el libro. Uh-huh. En el libro menciono algunas etapas a tener en cuenta, como la formación previa, que fue en el 72. Yo creo que esa etapa del 72 al 74 como la etapa de formación, la etapa de surgimiento es necesario tener en cuenta como una primera etapa. Luego la otra etapa, la de reconfiguración interna, de pues prácticamente
la mitad del año 74 hasta el 76, donde se fue conformando el consejo de redacción después de la caída de Nacho Salas. Puede haber algunos cambios en la temporalidad, pero más o menos es el acontecimiento. Ya cuando surge como tal el consejo de redacción es en el 76, ya cuando se dejan de tener discusiones internas fuertes, porque sí había discusiones internas, pero estas discusiones internas fuertes se expresaban en el periódico Madera. Bueno, deja de haber esa discusión expresada en el periódico Madera hacia 76, y del 76 a 82 ya es la etapa donde pues sí se consolida la Liga Comunista 23 de septiembre, pero también es la etapa ya de declive. Es la etapa de declive de la organización, donde hay militantes que están siendo pues atacados, están siendo secuestrados, detenidos, desaparecidos por la propia contrainsurgencia. De esto que hablábamos, en la previa inclusive. Yo considero que estas son algunas de las etapas. En el libro menciono de manera pues más tajante estas etapas del 72 al 74, del 75 al 78. Yo creo que en el libro hago más énfasis en la parte de, sí, la conformación, el aglutinamiento, pero también la parte de el aglutinamiento y conformación ideológica. Por eso el 75 y el 78 me parecen importantes, y del 79 al 82, que es sí ya la parte final de la organización. Que dicho sea de paso, esta parte final se dio pues por la contrainsurgencia, pero también por un acuerdo interno en el que se señala que pues el proyecto de la Liga Comunista 23 de septiembre ya no daba más y ya no había acuerdo en torno al propio proyecto. Sí, bueno, me parece como importante esto que mencionas, que al principio, por la naturaleza de la liga, que pues bueno, era un grupo que se formó con integrantes de otros proyectos diferentes, pues como había mucha discusión interna, ¿no? Pero ya como para la etapa intermedia que se forma el consejo de redacción, pues ya tenían más unidad ideológica, ¿no? Y que creo que es como hasta cierto una progresión natural, ¿no? Porque bueno, como sabemos, bueno, una opinión que leí hace poco que era que casi todos los movimientos revolucionarios en la historia han tenido cierto grado de unidad ideológica. Se me hace pues como muy acertado, ¿no? O sea, no puedes tener un movimiento revolucionario si tienes tendencias como que demasiado diferentes, para que no puedas llegar a pues a un acuerdo en la táctica y la estrategia, ¿no? Pero bueno, y para irnos metiendo un poco en esto que mencionas de la etapa ya final, ¿nos puedes seguir contando cómo fue la contrainsurgencia por parte del gobierno? Y bueno, cómo el gobierno y la versión oficialista tacha a esta liga como terroristas, ¿no? Si nos puedes platicar como un poco de eso. Bueno, pues los tacha como terroristas pues sí, por la misma narrativa que se trataba de imponer desde el propio Estado hacia todo, sí, a la Liga, pero también a las otras organizaciones político-militares de la época. Entonces, pues era parte de la contrainsurgencia, tratar de desprestigiar a la Liga Comunista 23 de septiembre, a sus ideas, tratar de reducirlo a simplemente un grupo de asaltantes de banco o de terroristas. Esta propaganda se llevó a cabo pues de diferentes maneras, como medios masivos, como ya mencionaba, periódicos, revistas, radio, televisión, pero también se dejaba caer propaganda
contra la liga desde helicópteros en barrios obreros, por ejemplo. La contrainsurgencia se valió de distintos métodos, como ya he mencionado, desaparición forzada, pero también de crear planes específicos para atacar a la liga, entre ellos pues el plan rastreo número 1, que fue el que atacó a la liga durante la primera etapa de su formación hasta mediados de los años 70 aproximadamente. Y el plan Rosa de los Vientos, donde la liga fue atacada por sí la Dirección Federal de Seguridad, pero también por otro grupo contrainsurgente que se llamó la Brigada Especial, un grupo que supuestamente se conformaba por lo mejor de todas las corporaciones federales, como pues Policía Militar, Marinos, Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial. Se trató de hacer una selección de los mejores elementos para atacar a la liga y se conformó la Brigada Especial. Había otro grupo que era el Grupo Jaguar, a cargo del Negro Durazo, y este Grupo Jaguar junto con la Brigada Especial, ambos recibieron entrenamiento contrainsurgente de Israel. Ambos recibieron entrenamiento de allá, de Israel y de Francia en el caso del Grupo Jaguar. Y el caso del Grupo Jaguar era atacar a la liga, pero principalmente en las zonas del Valle de México, tanto Distrito Federal como Estado de México. La Brigada Especial podía actuar en cualquier parte del país, al igual que la Dirección Federal de Seguridad, que la diferencia con la Brigada Especial era que la dirección pues podía atacar a otros grupos y la Brigada Especial no, estaba conformada para acabar con la liga. Entonces la contrainsurgencia pues se potenció de una forma que este país no había visto en mucho tiempo, y se especializó en acabar con la Liga Comunista 20 de septiembre. Sabían que como la principal actividad era repartir el periódico Madera, pues sabían que ahí participaban militantes del consejo de redacción, de la dirección de la liga, y se enfocaron en acabar con el consejo de redacción y en atacar principalmente pues las repartizas, la propaganda de la liga. Ahí era donde caían los militantes principalmente, en la repartición del periódico Madera. Plan para acabar con la liga, pues ya el nombre el plan rastreo número 1, pero había otro, el plan Rosa de los Vientos, donde se mandan a brigadas de la propia Brigada Especial a diferentes partes del país para atacar a las bases de la liga en todo el país. Eso hacia del 76 en adelante. La policía tenía sus propios organigramas de la liga, aunque muchas veces estaban errados, pero los conseguía a través de la tortura. Muchas veces, pues sí, los militantes, después de algunas horas de tortura, obviamente iban a decir información. Esa información se confrontaba con otros militantes que estaban siendo o habían sido torturados. Muchas veces se piensa que hay que resistir 24 horas en la tortura, pero pues al grado de tortura que llegaban a hacer los policías, pues era bastante cruel e inhumano, porque pues se aplicaba el clásico busito, el agua mineral en la nariz, es algún ejemplo de ello. Les apuntaban en la cabeza con armas que no estaban cargadas, pero pues no, obviamente el militante no sabía que no está cargada. El miedo a morir ahí. La picana eléctrica, como en el cono sur, en diferentes partes del cuerpo, en las partes blandas, orejas, boca, ojos, nariz, partes genitales, partes anales, la cama eléctrica, el trapo con
el trapo mojado en la boca y en la nariz que cubría la cabeza de la persona siendo torturada, y a la vez le echaban agua, entonces sentían que se ahogaban, los colgaban de diferentes partes del cuerpo. Entonces era una tortura muy, muy, muy extrema, que si alguien resistía 1 o 2 horas, pues ya era prácticamente un logro. Muchos militantes de la Liga, si no es que todos los que sobrevivieron, tuvieron estrés postraumático. Algunos militantes quedaron en las torturas. Entonces la policía fue atacando poco a poco, de forma sistemática, a la Liga en diferentes métodos, diferentes aspectos. Otra forma era atacar las bases de la Liga, atacar los familiares, amigos, simpatizantes, llevarlos a centros de tortura para que dieran información. Y si no tenían, aún así, en algunos casos, eran torturados. Algunos de los centros clandestinos de detención estaban en el campo militar número 1 en Ciudad de México. Otro estaba en Circular de Morelia número 8, también en Ciudad de México. Pero también había en bases militares. Algunos centros de tortura eran auspiciados por la clase burguesa, por la clase empresarial, como pues la familia Slim. Como menciono en el libro, el hermano de Carlos Slim fue parte de la Dirección Federal de Seguridad y torturó de forma personal a varios militantes de la Liga Comunista 20 de septiembre. Entonces, pues hay un enlace, un vínculo muy directo entre la contrainsurgencia y la burguesía que no se ha estudiado, porque pues también falta información, pero hay algunos hilos conductores. Esta contrainsurgencia pues escaló, no fue otra cosa sino escalar a lo largo de los años hasta suprimir prácticamente la Liga, suprimir prácticamente porque no la acabaron del todo. A la par que se hacía esto en las ciudades, en Sinaloa, en la parte Sinaloa, Sonora, Chihuahua, se llevó a cabo el operativo Cóndor, en el que supuestamente con el objetivo de acabar con los sembradíos de marihuana, el ejército envió decenas de militares en aviones, en vehículos todoterreno, para supuestamente acabar con estos sembradíos, pero también era el punto dentro de la contrainsurgencia, era acabar con los militantes de la Liga y los simpatizantes en las partes serranas. Este plan operativo Cóndor fue ideado y llevado a cabo y patrocinado y ahora sí que comandado por Estados Unidos. Le interesaba mucho a Estados Unidos, pues sí, acabar con cualquier acto de insurgencia en el país, en México. Entonces, tanto en el campo como en la ciudad, se llevaron diferentes tipos de contrainsurgencia, y poco a poco fueron cayendo militantes de la dirección. Ya hacia inicios de la década de 1980, pues la dirección está más que resquebrajada. El último militante importante, hombre, pues fue el Piojo Negro, Miguel Ángel Barraza García, y la última militante que formó parte del consejo de redacción, que también pues tuvo importancia, fue Ofelia, que pues bueno, ella cuando la policía mata a Miguel Ángel Barraza García, pues era su pareja sentimental, a la vez que compartían camaradería dentro de la Liga. Por sus propios afectos, tenían hijos, decide abandonar la clandestinidad de la Liga y huir con sus hijos a no se sabe dónde, a un lugar desconocido tanto para la policía como para la propia militancia de la Liga.
digo, no se puede culpar a ella de hacer esto. Hizo lo mejor que pudo con lo que creyó posible. Y bueno, pues así se fue resquebrajando la dirección hacia 1982. Ya quedan muy pocos militantes en el consejo de redacción y pocos militantes también de experiencia. Y se van aumentando las fricciones dentro de algunas organizaciones dentro de la liga, algunos grupos dentro de la liga. Esos grupos otra vez mantienen la discusión de si era necesario continuar mm, con los preceptos que habían dado forma a la liga, o era necesario, por ejemplo, participar en las elecciones, porque ya estamos en los años 80, ya se dio una apertura política, que por cierto, esta apertura política también fue en el marco de contrainsurgencia, tratar de abrir espacios políticos para restarle militancia a grupos como la Liga. Entonces hay militancia dentro de la Liga que dicen que es mejor participar dentro de las elecciones, y hay otros que dicen que no, que hay que mantenerse. No llegan a un acuerdo y deciden desarticular el proyecto que fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Ponerlo en pausa, desarticularlo. Y fue hacia el 82, hacia el 84, que ya deja de existir la liga como tal, si no mal recuerdo, pero pues hay unas organizaciones que aún se reivindican de la liga comunista hacia finales de los años 80, sobre todo en Chiapas y en Sonora. Sí, bueno, pues creo que siempre es muy doloroso, pues, hacer el recuento de todas las estrategias que tiene, pues, el Estado burgués, ¿no? Para reprimir y para toda la reacción que tienen contra estos movimientos. Me recuerda mucho, bueno, estos pasajes, pues, de terror que describes justamente a la película que mencionaste al principio, ¿no? La de la batalla de Algeria. Que sí, es muy, muy durísimo. Incluso yo también lo he visto que la gente lo dice, que retrata de manera muy fiel cómo son las estrategias, ¿no? Que usan, pues, el Estado burgués para reprimirnos. Bueno, para reprimir más bien a estos grupos revolucionarios. También recuerdo, hace poco leí una novela gráfica que habla sobre Palestina justamente. Y pues sí, prácticamente como dices, estas estrategias que se crean en esta época hasta la fecha siguen vigentes, ¿no? Yo recuerdo también que pues actualmente en Palestina, bueno, no se diga ya en Gaza, ¿no? Sino más bien en Cisjordania, también usan muchas de estas técnicas como de, pues, terrorismo, ¿no? Tal cual. También de que, bueno, tienen a las personas en aislamiento, las drogan también, o que los tienen, por ejemplo, en posiciones como atados de espalda contra una pared, de tal manera que no se pueden, como que no puedes descansar, no puedes dormir por la posición incómoda en la que te ponen. Y bueno, pues creo que de esto, bueno, podríamos hablar otros 1000 años, ¿no? De todas las estrategias que han tomado el Estado burgués. Y bueno, ya mencionaste un poco cómo fue apuntando el final de la Liga Comunista, entonces quisiera preguntarte, para ti, ¿cuáles fueron como las razones principales en las que la Liga no tuvo, bueno, tuvo errores, y cuáles fueron también sus principales aciertos, ¿no? ¿Qué podemos aprender nosotros de la Liga? Claro, yo creo que desde luego pues algunos de los errores que podrían ser de la liga, tal vez no buscar más vinculación con otras organizaciones a nivel regional, internacional. Ese pudo haber sido uno de los errores. Mm, tratar de, no sé, tratar de adaptar aún más su propia teoría política, no para participar tal vez en el juego electoral, sino pues para aumentar la propia crítica que habían venido dando. Mm, este, y, y pues no siento que sean tal cual errores, porque
porque creo que actuaron como podían en la época en la que vivieron. Tal vez fueron como, ahora se le denomina como puntos de oportunidad a tener en cuenta. Eh, yo creo que de los aciertos, pues esa continuidad, esa terquedad en transformar revolucionariamente a México y al mundo con el comunismo. Entonces, esa crítica a todo lo existente es otro cierto. No casarse con una teoría tal cual, sino pues criticar todo el presente a través del método dialéctico. ¿Y cuál fue la otra pregunta, perdón? Nosotros como, bueno, como marxistas, ¿qué es lo que podemos aprender como de la liga en específico? Y además, ¿por qué es para nosotros importante estudiar estos movimientos? Bueno, tanto hacer crítica y bueno, de sus errores también, ¿verdad? Bueno, como dices, errores, áreas de oportunidad, ¿no? Sí, pues yo creo que es importante aprender de la experiencia de la liga, no solo en el plano histórico y no solo de la liga, sino de todas las organizaciones de izquierda en México a lo largo de la historia, para entender los límites de la estrategia, de la táctica, pero también para entender hasta dónde el enemigo va a maquilar en nuestra contra, hasta dónde va a ser que pues lleguemos a límites, a obstáculos y hasta dónde nos va a atacar con todo el peso. También es importante aprender de la experiencia teórico-política. Creo que es importante retomar las ideas, sí, de la Liga y de otras organizaciones, como parte de la teoría marxista en el plano nacional, en el plano mexicano. Muy poco desde las organizaciones comunistas, socialistas, estudia la teoría emergida de la Liga, porque se cree que pues, son guerrilleros o son jóvenes guerrilleros exaltados o solo querían el guerrillerismo como tal, pero pues no es así. Se debe de dejar a un lado el dogmatismo que ha permeado durante muchas décadas las organizaciones socialistas y comunistas. Tratar de ser más abiertas hacia las experiencias pasadas y hacia la teoría que emergió a través de estas experiencias. Creo que nos vamos a encontrar con respuestas que no sabíamos que ahí estaban y con respuestas para la realidad presente. Sí, bueno, concuerdo con mucho de lo que dices. Me gustaría agregar también, hace rato mencionabas que, bueno, cómo es importante para nosotros la crítica y la autocrítica, ¿no? Y quisiera también como agregar una cita de Mao que leí hace poco, que dice que para nosotros la crítica o la autocrítica tiene que ser lo mismo que como cuando un doctor diagnostica a un enfermo, ¿no? No lo hacemos con el fin de perjudicarlo, sino de salvarlo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esto es como, pues importante hacer la crítica, la autocrítica, digo, no solo en nuestras organizaciones, sino en nuestra vida diaria. Desde que yo he estudiado como este tipo de, este método dialéctico, pues creo que incluso te da como una perspectiva diferente, pues en todo, ¿no? En tus relaciones personales, en todo lo demás. Entonces, bueno, quisiera pues darte las gracias por esta charla. Igual quisiera recordarle a los que nos escuchan, estamos aquí con Cristian García Martínez, autor del libro Utopía y Plomo. Recomendadísimo. Yo pues lo leí, no lo pude dejar de leer en cuanto lo tomé. Y bueno, también si quisieras agregar algo más, un comentario final. Y también me gustaría preguntarte qué estás leyendo actualmente, si como nomás para saber qué estás ahorita estudiando. Muy bien. Pues las redes sociales que más uso es Twitter, ahora X. Ahí me pueden encontrar como historiador de ocasión.
y realmente esa es mi red social más abierta. También me pueden encontrar en el podcast Asalto al Cielo, donde tengo distintos episodios, sí. El del Asalto al Cielo de la Liga Comunista entre septiembre, por ejemplo, pero también tengo de otros episodios de Rebeldía, Revolución, donde trato de abordar estos personajes, a veces biografías de personajes, a veces acontecimientos, desde una perspectiva pues marxista, crítica, y pues yo creo que me pueden seguir tanto en el podcast, que está disponible en distintas plataformas, menos en YouTube, como en Twitter. Ahora, ¿qué estoy leyendo actualmente? Actualmente estoy leyendo, pues, bueno, no termino de leer un libro cuando comienzo a leer otro. Así que ahorita estoy leyendo dos libros. Uno de ellos, pues, resulta bastante interesante para mí. Se llama El día que aprendí a que no sé amar, de autora que se me olvida el nombre, pero por aquí lo tengo, de Aura García Junco. Y también estoy leyendo Guerra Neoliberal, Desaparición y Búsqueda en el Norte de México, de Dawn-Marie Palley. En el segundo libro se aborda, pues, la guerra contra las drogas en distintos puntos del país y la desaparición forzada como un plan contrainsurgente, no como una guerra contra las drogas, sino como un plan contrainsurgente que se teje desde Estados Unidos. Y en el segundo libro, pues, es una reflexión del tipo ensayista sobre qué es el amor. Yo creo que es necesario también aprender desde el comunismo, desde el socialismo, a relacionarnos. Si aspiramos a una sociedad distinta, una sociedad comunista, también es necesario, pues, abrir ventanas, abrir visiones, horizontes sobre esa sociedad, y las formas en las que nos relacionamos con otras personas también son importantes. Entonces estoy leyendo eso, pienso hacer en algún momento una reflexión sobre cómo sería o cómo podría ser el amor desde un punto de vista comunista, retomando a Alexandra Kollontai, desde luego, pero también a Clara Zetkin. Y en eso ando. Muy bien, sí, justamente se me hace muy chistoso que digas así, que luego uno no termina un libro y ya está empezando otro, ¿no? Creo que definitivamente, como que luego lo que dicen, ¿no? Que leer libros y como comprar libros o ver así, descargar PDFs son como dos cosas bien diferentes, ¿no? Pero bueno, pues igual, muchas gracias otra vez por tu tiempo. Igual invitamos a todos a que compren el libro, que lo lean. Y bueno, también voy a estar poniendo los links a tus redes y a tu podcast en la descripción de este episodio. Y pues nada, pues muchísimas gracias por esta charla, Cristian. Espero pues en el futuro volver a tener incluso otra colaboración de este tipo, ya sea podemos discutir otro episodio de la historia, otro texto, pero definitivamente me quedo con ganas de seguir hablando en el futuro contigo. Claro que sí, estamos abiertos a futuras participaciones, y pues un gusto que me hayan invitado a participar en este espacio. Sale, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.